Hoy, 25 de julio de 2020, es una fecha muy especial para esta región. Hace 497 años que fue el arribo de los españoles a la misma. Y bueno, quiero agradecer primero la hospitalidad, la bienvenida de parte del licenciado Noé Guerra Pimentel, es el director del Archivo Histórico del municipio de Colima, sitio en el que hoy nos encontramos, y bueno, también de nuestro amigo Abelardo Ahumada, quien es el cronista del municipio de Colima. Y bueno, una fecha tan especial no podía pasar desapercibida, y el día de hoy queremos de alguna forma pues escuchar de gente que conoce del tema, que ha estudiado mucho en todos los documentos históricos, y bueno, para no ahondar más, pues gracias Noé, gracias por este espacio, y pues me gustaría que, aparte de darnos la bienvenida, pudieras arrancar con esta información. Sí, regidor, gracias por acompañarnos, gracias por estar presente en este espacio que es la casa de todos los colimenses, el Archivo Histórico del municipio de Colima, donde se resguarda la memoria. Y aludiendo a la memoria, debemos hablar de este hito histórico que fue la exploración, conquista y fundación de los diferentes espacios poblacionales que en su momento fueron radicando nuestros ancestros españoles en esta tierra que, hay que decirlo, pues no era México como ese concepto que hoy tenemos definido, sino que era un territorio en el cual se ubicaban diferentes naciones, por llamarlo de alguna manera, pueblas primitivas, con usos y costumbres similares, pero no iguales, con creencias similares también, pero diferentes de alguna manera. Hablamos aquí de lenguaje, hablamos de hábitos y costumbres, hablamos de usos propios de cada región, dependiendo de su geografía, dependiendo del propio contexto natural, en un espíritu de sobrevivencia. En ese contexto llegan los europeos en el año de 1519, ingresan por el Golfo y bueno, hacen una incursión hacia el centro de lo que es hoy nuestra República Mexicana. Hacen diferentes fundaciones y da este recorrido a partir de diferentes informaciones que se fueron encontrando eventualmente en esta época y en esta etapa de exploración y conquista que se viene haciendo. Se da por referencia que hay otra mar, por un lado, que hay otra costa y que hay otras pueblas más allá. Se hace el trasiego correspondiente y a Colima como villa le corresponde, después del enfrentamiento que naturalmente tuvo que darse al enfrentarse entre desconocidos, por un lado los europeos blancos y demás, y por otro lado los nativos aborígenes con otro color de piel, con otro lenguaje, con otras visiones. Se da un enfrentamiento que tuvo que ser de sangre, no había otra forma. Ante lo desconocido no sabemos qué hacer, y lo estamos viviendo ahora con la pandemia, por ejemplo. Estamos ensayando y nos estamos equivocando y estamos acertando, pero bueno, finalmente se da. Y hace 497 años, como bien lo apuntas, tenemos esa incursión documentada de nuestros ancestros europeos que posteriormente se mezclan de manera natural, lógica y obligada con los nativos y se convierten en nuestros padres, en nuestros ancestros comunes para ser los mestizos que hoy somos a lo largo de prácticamente medio milenio. En las narrativas de aquella época, ¿cómo se plasma esos primeros momentos, esos primeros choques? ¿Qué se encuentra? No sé si Abelardo pudiera comentar algo ahí. Sí, lo que Noé señala en el sentido de la existencia de otro mar es muy importante para la fase histórica. Hernán Cortés y sus gentes
creyeron, por ejemplo, en un principio que Yucatán era una gran isla. Y ellos estaban tratando de encontrar un estrecho, decían, para cruzar entre dos grandes islas y llegar a las islas de las especies, que viene siendo Asia. En esa búsqueda, estando en la Ciudad de México, Tenochtitlan, Hernán Cortés y sus gentes en el palacio de Axayácatl descubrieron que había unos códices. Esos códices son libros pintados, les decían ellos, y entre ellos aparece uno que se conoce hoy como la matrícula de los tributos, en donde pintando ellos con dibujos hablaban, y aparece el glifo de Colima, así se llaman glifos, y glifos idiomáticos o ideológicos. Entonces, ¿aquí qué dice? Le preguntaron la gente de Cortés a los tlacuilos y amanuenses de Moctezuma. Aquí dice Colima, aquí dice Cihuatlán, aquí dice X y Y. Y entonces ellos escucharon Cihuatlán, ¿qué quiere decir? Lugar de mujeres, poblado de mujeres. Y ellos traían la idea de la isla de las Amazonas, una idea mitológica. Entonces no les preguntaron, oye, ¿y no será este el lugar? Y aquellos, por quitárselos de encima, dicen, sí, ese. Entonces se vinieron primero a un lugar que se llama Zacatula, que está hoy cerca del puerto de Lázaro Cárdenas, junto a la desembocadura del río Balsas. Y cuando iban para allá, el capitán que Hernán Cortés había mandado para construir 4 barcos, que se llamaba Juan Rodríguez de Villafuerte, y esos 4 barcos tenían la misión de ir en busca de esas islas, dice Hernán Cortés en sus cartas de relación, en la tercera, fechada según parece el día 16 de octubre de 1524, dice, y cuando iba para allá, con un montón de cargadores mexicas y michoacanos que llevaban los fardos para hacer un astillero de construcción de barcos, dice, se enteró de la existencia de ese lugar, y no queriendo dejar que la gloria quedara en solamente en la cabeza de Hernán Cortés, dice, hizo unas entradas a ese territorio, pero la gente de esa región los destruyó. Al cabo de unos meses, eso fue al principio de 1523, en la primavera, mandó a Gonzalo de Sandoval, y ese Gonzalo de Sandoval llegó a la región Colima, básicamente a donde hoy es Tecomán, al valle que le dicen de Tecomán. Ahí peleó contra la gente de el llamado, entre comillas, subrayo, rey de Colima, y lograron vencer a la gente de aquí con la tecnología armamentista que ellos tenían. Y se situaron aproximadamente en el sitio donde estuvo la población llamada Cajitlan, aproximadamente el día 25 de julio de 1523. Hablamos de aproximadamente porque efectivamente fue un acuerdo que tomaron en un congreso, un grupo de historiadores que tuvieron una convocatoria común, y que después de discutir con base en documentos, definieron que fuera la fecha del 25 de julio la probablemente fundación de Colima, del año de 1523. Yo quiero precisar el dato ese. ¿Por qué decimos aproximadamente? Bueno, en el año de 1973, siendo gobernador don Pablo Silva García, los historiadores que había en aquella época, de los cuales ya nada más queda uno, el maestro Genaro Hernández Corona, estaban con esa idea de cuándo fue la fundación, y entonces convocaron a ellos entre sí y a gente de Jalisco, y vinieron y tuvieron una reunión aquí en Colima con ese propósito de dilucidar, y entonces sacaron conclusiones, y al último terminaron diciendo: la fecha más aproximada que pudo ser es la del 25 de julio, y dieron sus razones. Voy a dar 2 principales. La primera es que el templo de Cajitlan y después de Tecomán, que se cambió de un lugar a otro, se llama Santo Santiago. Y la segunda es que cuando ya la villa de Colima estuvo aquí, el altar mayor del templo, donde hoy es catedral, estaba dedicado a Santo Santiago.
¿Y qué tiene que ver eso? Pues resulta que de conformidad con la tradición que ellos hicieron, ellos no se guiaban del calendario como nos guiamos nosotros, de decir hoy es viernes 25 de julio. Ellos decían hoy es día de Santo Santiago, o día de San Juan, o día de San Isidro. Ese eran santoral cristiano. Entonces le ponían el nombre al pueblo de la fecha en que caía en el calendario. Como a los chiquillos fue tradición hasta la época nuestra de la infancia, de que le ponían a uno el nombre del santo que caía. Y entonces por eso se habla del día de Santo Santiago, que se celebra 25 de julio. Sí, y bueno, una vez que se precisa esto, hay que reconocer que Colima tiene una importancia histórica muy importante en cuanto a su origen. Hablamos de que es la 9ª fundación hispánica. En ese sentido, somos como Puebla más antiguos que ciudades que pudiéramos pensar que son más añejas, porque así se ven, como Guanajuato, por ejemplo, como Guadalajara, como Zacatecas, como Monterrey, y no es así. Colima, como Puebla, es más antigua que esos lugares, como Puebla española, como Puebla hispánica. Pero también aquí, y en mi parte ya correspondiente para cerrar, porque entiendo que los tiempos son así, hay que hablar de la riqueza cultural que ya había aquí. Y hablamos aquí de diferentes épocas, de diferentes etapas en que diferentes grupos autóctonos primitivos hicieron vida, convivieron, se unieron, se desunieron y se fueron. Y que cuando llegaron aquí los europeos, aquí había vida, aquí había muerte, aquí había amor. No llegaron a un lugar desierto, llegaron a un lugar que tenía pueblas diferentes, con denominaciones, insisto, diferentes. Y por último, el señuelo de la imaginación, como bien lo apuntó José Miguel Romero de Solís, es lo que, como lo apunta también Abelardo, atrajo a los españoles a esta región. Y fueron primordialmente 3 elementos: las amazonas, las mujeres, una muestra de perlas y la posibilidad de oro en esta región, pero además un buen puerto. Eso fue lo que señala Hernán Cortés en la 4ª carta de relación, y bueno, seguramente fue lo que atrajo a los españoles que venían en esa condición de exploradores y que finalmente se quedan aquí y hacen la fundación de Colima, y por la cual estamos hoy aquí platicando nosotros. Y yo quiero cerrar con una precisión muy importante que no dieron ni Hernán Cortés ni ninguno de los testigos, soldados testigos que vinieron con Hernán Cortés. Y eso lo extrajimos de otras fuentes michoacanas, tlaxcaltecas y de la región, que junto con junto con Gonzalo de Sandoval, que fue el segundo capitán que vino a ser el fundador de la villa, venían 14,000 acolhuas o texcocanos y 10,000 michoacanos, a los cuales echaron por delante en contra de los colimecas. Y es terrible el resultado final. En la relación de Michoacán dice palabras más, palabras menos, y terminando el enfrentamiento, los michoacanos tomaban prisioneros a los colimecas para sacrificarlos y comérselos. Dice, y los españoles no les decían nada. Desde entonces vienen las conveniencias políticas. Muchas gracias. A ver, Abelardo, pues nos dejaste ahí. Y bueno, somos pueblos al final ya en la actualidad hermanos. Así es. Michoacanos, la gente pues que nos convertimos ya hoy en una república donde todos pues convivimos, y esa etapa pues quedará ahí en la historia, en el anecdotario. Y bueno, ya ahora no nos comemos de esa forma. Y bueno, pues agradecerles a 2 grandes personajes que han estudiado la historia de toda esta región, a Noé Guerra Pimentel, director del Archivo Histórico Municipal, y a mi amigo Abelardo Ahumada, cronista también del municipio de Colima. Y bueno,
ojalá y toda esta información es nada más pues un pequeño adelanto de todo lo que sin duda este archivo histórico y estas 4 paredes, este hermoso edificio tiene para ofrecer a todas y a todos quienes lo visiten. Así es, y esta es su casa, la casa de todos. Bueno, pues gracias y un agradecimiento también al presidente municipal, al alcalde Locho Morán por esta iniciativa y esta oportunidad que nos da de poder congregarnos y hablar de este tema tan importante. 497 años del primer arribo de los españoles a esta región. Gracias nuevamente. A ti.